Bienvenidos de vuelta. Vamos ahora con la segunda parte, con la parte B de esta clase 2 de aprendizaje de máquina. Habíamos estado viendo el concepto de la distribución gaussiana y vamos a pasar a ver ahora el punto de partida de la importancia de la estadística en el aprendizaje de máquina, que es cómo se hace la clasificación estadística paramétrica. Entonces, lo que vamos a plantear es un escenario relativamente sencillo. Vamos a proponernos predecir una categoría, o sea, vamos a hacer una clasificación, por eso es que estamos prediciendo una categoría, a partir de la distribución de probabilidades conocida de los atributos de cada clase. Por ejemplo, un solo atributo, o sea que estaríamos haciendo una clasificación estadística paramétrica univariada. Entonces yo necesito conocer a priori cuál es la prevalencia de los posibles valores de la variable nominal, o sea, saber qué proporción tiene en la población total la clase A y la clase B, y también tengo que conocer las distribuciones de probabilidad de los atributos en cada una de las clases. Vamos a hacer un poco de notación, vamos a llamar W sub I a cada una de las clases nominales. Por ejemplo, W sub 1 puede ser la clase naranja y W sub 2 puede ser la clase mandarina. X negrita es el vector de atributos, o sea, las variables independientes, las columnas en nuestra tabla que nos permiten predecir la categoría a la que pertenece. Si bien el ejemplito que vamos a ver ahora es un ejemplito univariado, para que esto sea genérico vamos a tenerlo en cuenta ya como un vector. Entonces vamos a denominar P sub WI a la probabilidad a priori de que un evento sea la clase WI, o sea, P sub 1 es la probabilidad de que una fruta tomada al azar sea mandarina, P sub W2 es la probabilidad a priori de que la fruta que hemos tomado es una naranja. Estas probabilidades, insisto, son las prevalencias, se conocen o se pueden estimar. La probabilidad condicional de X dado W sub I es la función de densidad probabilística, también llamada verosimilitud, de que se observe un patrón o una observación o un conjunto de atributos X cuando el evento, o sea, cuando la observación pertenece a la clase WI. ¿Sí? En nuestro caso vamos a trabajar con tamaños, el tamaño de la fruta, entonces la probabilidad de un tamaño X, dado que es una naranja, es la probabilidad condicional o la densidad probabilística o la verosimilitud de que se vea un tamaño X cuando la fruta es una naranja o es una mandarina. Y finalmente la probabilidad de WI dado X es la probabilidad condicional a posteriori de que el evento pertenezca a la clase WI cuando la observación fue X. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una naranja si el tamaño medido fue 30? ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mandarina si el tamaño medido fue 20? ¿Sí? Obviamente se llaman a priori y a posteriori, o el prior y el posterior, dependiendo de la bibliografía con la cual trabajemos, porque básicamente lo que vamos a explotar es la observación X cambia la probabilidad de que pertenezca a una clase o a otra el valor observado. O sea, antes de hacer la observación, la probabilidad de las naranjas era la prevalencia de las naranjas en la población. Luego de la observación, esa probabilidad aumentó o disminuyó. Tal vez se quedó como estaba, pero bueno, lo interesante es cómo cambian esas probabilidades a medida que lo vamos haciendo. Nos vamos a manejar ahora simplemente con un clasificador muy sencillo que va a asumir prevalencias iguales y que va a asumir costos de una mala clasificación también iguales. Esto lo vamos a ir cambiando, le vamos a ir dando más elementos de juicio, pero por el momento pensemos que estamos en la siguiente situación. Entonces, la regla del mínimo error básicamente lo que hace es asignarle el valor más probable, asumiendo que el error que yo puedo cometer es 1 menos la probabilidad de la decisión que yo he tomado. O sea, yo estoy acá considerando, supongamos, esta es la distribución condicional de los tamaños de las mandarinas y esta es la distribución condicional de los tamaños de las naranjas. Entonces,
dada una observación X, me fijo cuál es la clase J que tiene la mayor probabilidad. ¿Sí? Es algo muy sencillo, no estoy diciendo nada que sea muy confuso, y si lo que estoy diciendo es confuso es porque no lo estoy explicando bien. ¿Sí? Básicamente estas dos curvas yo las conozco, entonces simplemente lo que hago es, me fijo cuál de las dos tiene un valor de función de densidad probabilística más alto y asigno a esa clase. Es interesante porque, bueno, supongamos que yo estoy haciendo un clasificador de naranjas, donde tengo naranjas y mandarinas. Y estoy asumiendo que las naranjas son más grandes y que las mandarinas son más pequeñas. Entonces, para mí, la condición positiva es naranja y la predicción positiva es, dado el tamaño, predigo que es una naranja. Entonces, todas las veces que predigo que es una naranja y era una naranja, estoy en el caso del verdadero positivo. Todas las veces que predigo que no es una naranja y no era una naranja, estoy en el caso del verdadero negativo. Ahora, cuando es una naranja y yo la predigo como mandarina, estoy en este lugar por acá, estoy teniendo un falso negativo. Y cuando es una mandarina y yo la predigo como naranja, estoy en esta situación acá y lo que tengo es un falso positivo. Esto lo vamos a poner en más detalle, lo vamos a ver con más cuidado. Pero bueno, básicamente tengo un clasificador binario. El clasificador binario determina naranja sí, naranja no, y dada la observación que es el tamaño, yo tengo que decidir en función de ese tamaño. Bueno, me puedo encontrar entonces con un dataset como el siguiente. Prestenle atención a esto porque van a tener que hacer algo parecido en el práctico. Entonces yo tengo acá todas las observaciones naranja, cada una con su tamaño medido. Tengo acá todas las observaciones mandarina, cada una con su tamaño medido. Y luego veo cómo son estas distribuciones. Tengo el histograma de las mandarinas y el histograma de las naranjas. Entonces, si me viene algo con tamaño 12, estoy muy seguro de que es mandarina. Si me viene algo con tamaño 20, estoy muy seguro que es naranja. Si me viene algo con tamaño 18, estoy más seguro que sea naranja que sea mandarina, pero en algunos casos me puedo equivocar. En ese caso voy a tener posiblemente algún falso positivo cada tanto. Si cada tanto alguna mandarina grande, va a pasar por naranja. Si tengo el tamaño 16, estoy más seguro de que sea mandarina de que sea naranja, entonces voy a decidir mandarina, pero de vez en cuando alguna naranja, perdón, de vez en cuando alguna naranja se va a transformar, no se va a transformar, se va a predecir como mandarina y por lo tanto voy a tener algunos falsos negativos. Bueno, yo esto en realidad lo conozco porque estuve trabajando con el que me plantea el problema, con el despachador de fruta que necesita empaquetar las frutas, pero luego cuando está esto en producción, las dos poblaciones vienen juntas, o sea, nos tenemos que imaginar que luego estos dos datasets se mezclan y eventualmente, si ustedes quieren, se ordenan por tamaño, de manera tal de que las frutas más pequeñas están primeras en la tabla y las frutas más grandes están últimas en la tabla. Entonces yo voy a tener una tabla que me va a decir fruta 1, tamaño 12, mandarina. Fruta 2, tamaño 12, mandarina. Fruta 3, tamaño 12,5, naranja. Fruta 4, tamaño 13, mandarina. Fruta 5, tamaño 13,5, naranja. Ese va a ser el dataset con el cual yo voy a tener que trabajar, y cuando yo tenga mi clasificador, ese clasificador va a generar una determinada cantidad de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. Claramente la regla del mínimo error es la ciencia o el arte de encontrar un valor umbral por debajo del cual clasifico como mandarina, por encima del cual clasifico como naranja, y que ese clasificador maximice los verdaderos positivos y los verdaderos negativos y minimice los falsos positivos y los falsos negativos según algún criterio. ¿Sí? Yo puedo tener diferentes criterios acá. Puedo querer minimizar la suma de falsos positivos y falsos negativos. Puedo querer maximizar los verdaderos positivos. Puedo tener varios criterios. Para entender esto, tenemos acá
esta tabla que está sacada de Wikipedia. Entonces, en esta tabla, la base, el punto de partida, es esta parte del rectángulo que tenemos acá, que me dice condición verdadera y condición predicha. Condición verdadera positiva, condición predicha condición verdadera negativa. Condición predicha positiva, condición predicha negativa. Tengo esas 4 posibilidades. Entonces, el verdadero positivo era un positivo que fue predicho positivo. El verdadero negativo es un verdadero negativo que fue predicho negativo. El falso negativo, también llamado error tipo 2, luego vamos a ver por qué, es un positivo que fue predicho como negativo, y el falso positivo, también llamado error tipo 1, es un negativo que fue predicho como positivo. Bueno, este es entonces el punto de partida, y luego vamos a tener una gran cantidad de indicadores que están puestos por acá, de los cuales hay algunos que nos van a interesar mucho, otros nos van a interesar más o menos, y otros no nos van a interesar. Por ejemplo, yo les hablé de la prevalencia. Entonces, la prevalencia es la cantidad de positivos sobre la población total. O sea, cuántas naranjas hay entre todas las frutas, por ejemplo. La tasa de verdaderos positivos, también llamada recall o también llamada sensibilidad, es la cantidad de veces que yo tuve un verdadero positivo respecto de todos los positivos. O sea, tomo la condición positiva que tiene a los verdaderos positivos y a los falsos negativos, porque un falso negativo era un positivo que fue clasificado como negativo, y hago el cociente. O sea, yo lo que tendría acá sería el cociente entre verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso negativo. Obviamente, un clasificador, por decirlo de alguna manera, que en todos los casos me diga positivo, ¿sí? Va a tener una sensibilidad del 100%, porque todos los casos van a estar por acá. Los positivos van a ser verdaderos positivos y los negativos van a ser falsos positivos. O sea que en esta columna voy a tener 0, y por lo tanto la sensibilidad va a ser 1, porque no tengo falsos negativos, porque mi clasificador nunca dijo no, siempre dijo sí. ¿Sí? Obviamente esto está mostrando que maximizar la sensibilidad a cambio de nada no parece una buena idea. ¿Sí? La sensibilidad sola no es un criterio adecuado para optimizar un clasificador. Fíjense que también la sensibilidad se llama tasa de verdaderos positivos. ¿Eso por qué? Porque también tenemos el dual, por decirlo de alguna manera, que es la tasa de verdaderos negativos, que es la sumatoria de los falsos negativos sobre la condición positiva. Entonces, yo puedo tener un equilibrio tratando de optimizar estos dos al mismo tiempo. Bueno, el simétrico de la tasa de verdaderos positivos es la tasa de verdaderos negativos, que sería la sumatoria de los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos, porque la suma de esta fila es toda la condición negativa. A esa medida también se la llama especificidad. ¿Sí? Un clasificador muy específico es uno que me dice positivo cuando está muy seguro, de la misma manera que un clasificador muy sensible es un clasificador que tiene muchas falsas alarmas, o sea que me dice que no solamente cuando es totalmente seguro de que es no. ¿Sí? Un clasificador muy sensible es muy crédulo, y un clasificador muy específico es muy escéptico. Entonces, entre estos dos, entre la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos, se establece realmente un punto de equilibrio muy importante. Bueno, también tenemos el dual de la tasa de falsos negativos, que es la tasa de falsos positivos, que también se llama fallout o probabilidad de falsa alarma. Sí, mucho no nos interesa esto por el momento. No es que no sean importantes, sino que nuestro foco va a ir a otros. Fíjense que nos estamos moviendo con 2 o 4 nada más de la gran cantidad que hay por acá. Luego vamos a hablar de 2 más que están acá, que son muy importantes, que son la exactitud, accuracy, y la precisión. La exactitud
es la sumatoria de la diagonal principal sobre las 4 celdas. O sea, de todos los casos posibles, cuál es la relación entre los casos en los que acertó, que están en la diagonal principal, sobre la suma total de casos. Y la precisión, que también se conoce como el valor predictivo positivo, o sea, de qué nos sirve que el clasificador nos prediga positivo, es la sumatoria de los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. O sea, cuántos de los predichos como positivos realmente eran positivos. ¿Sí? Fíjense que el verdadero dual, por decirlo de alguna manera, entre la sensibilidad es la precisión, porque si yo quiero hacer un clasificador muy sensible y por lo tanto voy aumentando la probabilidad de que su predicción sea positiva, eso también va a ir aumentando la probabilidad de que tenga falsos positivos y por lo tanto va a ir bajando la precisión. Por eso es que aparecen luego otros parámetros que combinan la sensibilidad y la precisión. ¿Sí? O sea, encima lo que estoy diciendo es, no solamente están todos los que están acá, sino que encima hay más que están derivados de estas medidas. Bueno, ¿por qué vamos a querer trabajar, por ejemplo, con sensibilidad y precisión? Y esto es muy utilizado, esto se utiliza muchísimo cuando yo tengo clases no simétricas, o sea, cuando tengo una clase que tiene mucha prevalencia, supongamos, por ejemplo, una cámara de seguridad en la bóveda de un banco, y lo que quiero hacer es detectar movimientos extraños. Entonces, en el 99,99,99 de los casos no voy a tener movimientos extraños y por lo tanto la cantidad de verdaderos negativos es enorme. En el 99,99,99 de los casos es verdadero negativo. Ahora, un verdadero negativo no me está aportando información. Entonces, yo lo que quiero es encontrar un clasificador que trabaje solamente con estas 3 celdas: verdadero positivo, falso negativo y falso positivo. Y eso va a hacer que la precisión sola no me alcance, porque no tengo el falso negativo dentro de la precisión, y que la sensibilidad sola no me alcance, porque no tengo el falso positivo. Y va a hacer que la exactitud tampoco me sirva, porque la exactitud está contando los verdaderos negativos, y si los verdaderos negativos son muchísimos, entonces voy a tener una exactitud cercana a 1, y eso no me va a dar mucha utilidad. Entonces existen, entre otras, estas dos indicaciones, estos dos parámetros de calidad de un modelo. La medida F es 2 por precisión por recall dividido precisión más recall. Esto es lo que se conoce como la media geométrica entre la precisión y el recall, básicamente porque, como dijimos, estos dos se tironean en sentido contrario. Si aumento la precisión, bajo el recall; si subo el recall, bajo la precisión. Entonces busco un punto de equilibrio. Como esto no es lineal, se hace en forma geométrica. Y la otra medida que es muy interesante, muy utilizada, es el índice Jacquard, o intersección sobre unión, intersection over union. Básicamente lo que hacemos es verlo como un diagrama de Venn, donde yo tengo acá todos los casos positivos y tengo acá todas las detecciones positivas. Entonces, en la intersección tengo los verdaderos positivos y lo que está afuera son los verdaderos negativos, que no le interesan a nadie. Entonces, todas las, entre comillas, imprecisiones, no es la palabra correcta decir precisión, bueno, todas las situaciones erróneas están en los falsos negativos y en los falsos positivos. Entonces, la intersección es la parte buena del modelo y la unión es la parte buena más la parte mala del modelo. Entonces, intersection sobre union, verdadero positivo sobre verdadero positivo más positivo más falso negativo, nos da una buena indicación de la calidad del modelo. Bueno, como vemos, esto se complica bastante, pero lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser capaces de hacer pie con estas condiciones y darnos cuenta dónde estamos parados a la hora de trabajar con un modelo. Vamos a ver cómo esto se enriquece un poco más todavía. Bueno, esta es una
una filmina que agregué para poder aclarar lo que es precisión y exactitud, porque muchas veces se utilizan en forma indistinguibles y no son lo mismo. Entonces tengo acá un gráfico donde tenemos exactitud creciente de abajo para arriba y precisión creciente de izquierda a derecha. En todo caso, si ustedes quieren, podemos verlo desde el exacto y preciso. Si voy perdiendo precisión, las mediciones siguen siendo consistentes, siguen estando con muy poca variancia, pero se alejan del verdadero valor, empiezan a tener sesgo. Si me voy de lo exacto y preciso hacia la izquierda, empiezo a perder precisión, pero no tengo sesgo. En la media, las mediciones siguen siendo buenas, se dispersan, pero siguen siendo buenas. Entonces, una forma de entender también exactitud y precisión es ponerlas en términos de sus opuestas, ¿sí? Cuando algo es inexacto es porque tiene sesgo, y cuando algo es impreciso es porque tiene variancia. Claramente que si yo tengo un solo evento, si tengo una sola medición, no puedo discernir si es falta de precisión o falta de exactitud, porque no sé si la distancia respecto del verdadero valor es por la existencia de sesgo o por la existencia de variancia. Por lo tanto, esta distinción en realidad vale cuando yo tengo una población de medidas. Entonces, en la población de medidas, yo puedo determinar el sesgo de la siguiente forma. Tengo mi población de medidas, hago la media estadística de esa población y la distancia entre la media y el verdadero valor es el sesgo. Hago el desvío estándar o la variancia, y esa variancia es la falta de precisión que tiene mi modelo. Bueno, esto que vamos a ver es importantísimo y no es tan conocido, no sé por qué. Es lo que se conoce como la curva ROC. En la curva ROC nosotros vamos a evaluar diferentes valores umbrales para clasificar nuestras naranjas versus mandarinas, y vamos a poner a cada uno de esos clasificadores en función de su valor respecto de la tasa de verdaderos positivos versus tasa de verdaderos negativos, ¿sí? Son estos dos valores que están acá, la TPR y la TNR, o sea, la cantidad de verdaderos positivos sobre casos positivos y la cantidad de verdaderos negativos sobre casos negativos. Entonces, supongamos que en este caso, bueno, están puestos para fastidiar y molestar, al revés que en el gráfico que pusimos hoy, ¿sí? O sea, yo acá estoy haciendo un clasificador de mandarinas. Entonces, yo tengo acá la distribución condicional de cómo es el tamaño esperado para una mandarina. Tengo acá la distribución condicional de cómo es el tamaño esperado para una naranja. Establezco un valor umbral y si el tamaño está por debajo del umbral, predigo mandarina. Si está por encima del umbral, predigo naranja. Si la fruta era realmente una mandarina y yo la predije como tal, tengo el verdadero positivo. Si era una naranja, tengo el falso positivo. Si la fruta tenía un tamaño mayor y la predije como una naranja y era una mandarina, tengo un falso negativo. Y si era una naranja, tengo un verdadero negativo. Fíjense que para este valor D, yo tengo, por ejemplo, una tasa de verdaderos positivos relativamente baja, porque la cantidad de verdaderos positivos sobre la cantidad de positivos, que sería la integral de esta curva, está por debajo de 0,5. O sea, básicamente, esta altura que yo tengo la puedo estimar como el área a la izquierda del valor umbral sobre el área total de esta curva. Ahora vamos a ver una forma mucho más fácil de hacerla, pero bueno, sigan conmigo. Mientras que la tasa de verdaderos negativos, la tasa de falsos positivos es esta área sobre el área total y por lo tanto tengo un valor muy cercano a 0. A medida que yo me voy moviendo para la izquierda, en esta curva que voy dibujando me voy moviendo para abajo porque, bueno, esta área sobre el total va bajando y también esta área de falsos positivos sobre el total también va bajando.
Fíjense que a la inversa, si yo me voy moviendo de izquierda a derecha, voy subiendo rápidamente en la curva y voy subiendo con pendiente mayor que 1. ¿Por qué? Porque esta curva crece más rápido que esta curva. Ahora, cuando el crecimiento de esta curva se equipara al crecimiento de esta otra curva, la pendiente se vuelve 1. Y luego, cuando esta curva crece muy poco, la integral de la parte izquierda sobre la integral total crece muy poco, la pendiente se va acercando a 0. Entonces yo me voy moviendo de izquierda a derecha con el umbral y me voy moviendo de abajo para arriba a lo largo de esta curva. Bueno, esta curva me determina cómo es la calidad de un producto y en algunos casos me permite elegir cuál puede ser el valor óptimo. O sea, podemos tener una visión diferente a lo que nos da la regla del mínimo error, que es elegir el más probable. Fíjense que en este caso estamos teniendo prevalencias diferentes. Por lo tanto, el punto de cruce no tiene en cuenta solamente la probabilidad, sino que está teniendo en cuenta la probabilidad multiplicada por su prevalencia, y por lo tanto el punto de cruce no es exactamente cuando ambas tienen la misma probabilidad. Bueno, anatomía de la curva ROC. Lo más importante es, a mí me interesa estar lejos de la diagonal, o sea, me interesa estar lejos de la recta de identidad. ¿Por qué? Porque la recta de identidad es el clasificador que tira la moneda, ¿sí? Un clasificador que tira la moneda va a tener un 25% de falsos positivos, un 25% de falsos negativos, un 25% de verdaderos positivos, 25% bla, 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 y su TPR versus FPR va a estar exactamente acá, en el 0,505. Cualquier clasificador aleatorio va a estar en algún lugar por acá. O sea, si yo, por ejemplo, en vez de utilizar una moneda, utilizo un dado, y digo, si sale 1, lo clasifico como positivo, y si sale 2, 3, 4, 5, 6, lo clasifico como negativo, voy a estar en un punto por acá, en un sexto, porque voy a tener un sexto de verdaderos positivos, un sexto de verdaderos negativos y 5 sextos de falsos de ambos casos. ¿Sí? Cualquier sesgo que tenga un clasificador aleatorio va a estar moviéndose a lo largo de la recta de identidad. Bueno, obviamente puedo tener diferentes clasificadores. Por ejemplo, acá el clasificador verde, el test 2, es peor que el test 1 y el test 3. Ahora, entre el test 1 y el test 3, hay algunos que andan mejor en una parte del modelo y otros andan mejor en otra parte del modelo, y por lo tanto yo puedo hacer algo que vamos a ver más adelante. Puedo hacer un boosting, puedo tener una máquina de comité que haga los dos testeos y se quede con la opinión del test 1 en la región donde el test 1 anda mejor, y se quede con el test 3 en la región donde el test 3 anda mejor. ¿Cuál puede ser el punto ideal para cada uno de los tests? Bueno, yo me puedo mover con el gradiente de la aleatoriedad, o sea, me voy moviendo a 45 grados, alejándome de la recta de identidad, y el último punto en tangentear, si me permiten, puede llegar a ser el mejor punto de equilibrio entre tasa de verdaderos positivos y tasa de verdaderos negativos. ¿Sí? Me quedo, por ejemplo, en este caso por acá, con este clasificador, y en este caso por acá, con este clasificador, porque básicamente lo que hago es muevo a la recta de identidad a 45 grados y me fijo cuál es el último punto donde toca. ¿Sí? Hay veces que yo puedo tener dos puntos, acá daría la sensación de que este es un buen punto de equilibrio y este es otro, también podría ser un buen punto de equilibrio. Bueno, esto puede llegar a depender porque no hemos agregado costo. Este punto de acá tiene una tasa de verdaderos positivos más alta y una tasa de falsos positivos también un poco más alta. Esta tiene menos verdaderos negativos, pero tiene menos falsos negativos. Entonces, tal vez entre las dos yo pueda encontrar una forma más adecuada de elegir. Y ahora voy a decir una cosa que es llamativa, pero es verdad, y es, aun si un clasificador tiene una curva ROC que se mueve por esta región, que sería peor que aleatorio, también me sirve porque, bueno, básicamente lo que hago es le cruzo los cables, ¿sí? Donde me dice positivo, digo negativo, y donde el clasificador me dice negativo, digo positivo, y con eso lo que hago es invertir la curva, la espejo respecto de la curva de identidad, y obtengo un clasificador que se comporta mejor que la aleatoriedad. O sea, básicamente, lo malo en un clasificador es el comportamiento aleatorio.
Si se comporta peor que aleatorio o se comporta mejor que aleatorio, bueno, en ambos casos el resultado es bienvenido. Bueno, simplemente para cerrar esta parte de la materia, vamos a ver cómo hacer una curva ROC de un caso específico, ¿sí? Van a ver que es bastante fácil. Supongamos que yo tengo este dataset, ¿sí? Este dataset es, tal cual dijimos hoy, es un mix de la condición F, marcada acá en rojo, y la condición B. O sea, la condición F tiene los valorcitos que están puestos acá, que fueron generados con una distribución, no me importa cuál, y la distribución B o la población B son los valores que están puestos acá. Luego los ordenamos en orden creciente y nos queda esta tabla. ¿Cómo podemos hacer la curva ROC de esta tabla? Bueno, muy fácil. Simplemente contamos la cantidad de falsos que tenemos. Tengo 3, 5, 6, 7, 8. Entonces divido el eje del FPR en 8 cuadrículas. Contamos la cantidad de casos positivos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Divido el eje del TPR en 9 casos. Luego me muevo de abajo para arriba y de abajo para arriba en la curva ROC. O de arriba para abajo y de arriba para abajo en la curva ROC. Ahora vamos a interpretar qué es lo que estamos haciendo. Si me muevo de abajo para arriba, eso quiere decir que estoy manejándome con un clasificador que es máximamente específico, es tremendamente escéptico. Le dice a todos que no. ¿Sí? Al decirle a todos que no, su TPR y su FPR es igual a 0. Luego bajo un poquitito el umbral, no soy tan escéptico y lo coloco entre 99 y 91. Entonces me muevo para acá y yo sé que con un umbral 92, por ejemplo, voy a tener un caso cada 9 de TPR, pero como todavía no tengo ningún falso clasificado como falso, mi FPR sigue siendo 0. Luego me muevo un poquitito más para arriba y coloco mi umbral en 90, por ejemplo. Entonces ahí estoy teniendo dos casos de positivos clasificados como positivos y por lo tanto mi TPR está en 2/9. Como todavía no clasifiqué ningún falso como positivo, mi FPR sigue estando en 0. Y así voy subiendo hasta, por ejemplo, 80. En 80 tengo un clasificador que a 4 positivos los clasificó como positivos, a 1, 2, 3, 4, 5 negativos los clasificó como, a 5 positivos los clasificó como negativos, por lo tanto el TPR es 4/9. Pero su FPR sigue en 0 porque a ningún negativo lo clasificó como positivo. Bueno, en 60, por ejemplo, ya estoy clasificando a un falso como positivo, entonces me muevo un octavo hacia la derecha. Sigo moviéndome para arriba, cada vez que encuentro un verdadero me muevo para arriba, y lo dibujo para hacerlo más ostensible con una flechita verde, y cada vez que me encuentro con un falso me muevo hacia la derecha. Verdadero hacia arriba, falso hacia la derecha, verdadero hacia arriba, falso hacia la derecha, falso hacia la derecha, verdadero hacia arriba, falso, falso, falso. Bueno, esto me dice cómo se van a comportar todos los clasificadores que yo pueda hacer basados en un valor umbral. ¿Sí? Supongamos que yo luego miro y me voy moviendo a 45 grados y digo, bueno, este es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio está luego de haber tenido 7 verdaderos y 2 falsos, así que tengo 3, 4, 5, 6, 7, o sea acá, el valor 30. Entonces, si mi umbral es 30, todos los valores que están por encima van a ser clasificados como verdaderos, todos los que están por debajo van a ser clasificados como falsos, y estoy teniendo un 2 octavos, o sea, un 25% de tasa de falsos positivos, y estoy teniendo 7 novenos, o sea, un 77% de tasa de verdaderos positivos. Ese sería el mejor clasificador que yo puedo hacer en esta condición. Bueno, dejamos acá esta parte B de la clase. Nos vemos en un ratito con la tercera y espero que última parte de esta clase. Que tengan linda tarde.